Amigas y amigos, muy buenas noches, me da gusto saludarles. A propósito de todo lo que ha sucedido en estos días, en la coyuntura en la que la sociedad civil, la Marea Rosa, ha establecido un nuevo triunfo, ahora no solamente en contra de los de enfrente, sino de quienes se dicen nuestros aliados políticos. Mi reflexión viene en el sentido de que es el momento de construir nuestra propia agenda, de dejar claras nuestras convicciones y nuestros propósitos hacia el futuro. Y esta reflexión la tengo en texto y se las quiero compartir. Los tenemos que sacar. A punto de perder la esperanza, hace un par de años, reos aún de una pandemia y de una crisis económica provocada por la irresponsabilidad y la ignorancia del gobernante en turno, desmoralizados por algunas encuestas que auguraban la catástrofe de una oposición política y el camino allanado hacia una dictadura, la sociedad mexicana decidió, a pesar de todo, y como última esperanza, apostar por la civilidad y salir a votar. El resultado: apenas 21 millones de electores de los 30 que juntó en 2018 salieron a reiterar su lealtad al populista de Palacio. Pero 23 millones más, a través de su voto por una maltrecha oposición, manifestaron su rechazo al fracaso estrepitoso de este gobierno. Rechazo al insulto a la dignidad de millones de mexicanos cuando abrazó a la delincuencia, pero los balazos fueron para los ciudadanos. Rechazo a sus caprichos personales de obras faraónicas que son un barril sin fondo y tan inútiles como todo su gabinete. El populismo lastima, humilla y mata, sobre todo a los más pobres que se quedaron sin seguro popular para enfrentar una pandemia tan letal como su fracasada y autodenominada Cuarta Transformación, que dejó a 15.6 millones de mexicanos más de los que ya habían, sin acceso a la salud y con una crisis económica autoinfligida que aniquiló cientos de miles de pequeños comercios familiares y condenó a casi 4 millones más a la pobreza. Pero igual condenó a las madres trabajadoras a abandonar a sus hijos en donde pudieron, cuando les canceló las estancias infantiles porque eran neoliberales, y a las mujeres violentadas a merced de sus victimarios al cancelar los refugios para ellas. A los niños con cáncer los dejó morir sin medicinas, igual que dejó morir a más de 700,000 personas por falta de atención médica ante una pandemia que fue tan letal como su propio gobierno. Este gobierno depredador además desmanteló, corrompió o infiltró a organismos e instituciones del Estado por simple y venganza y para robarse sus recursos sin transparentar absolutamente nada. Acabó, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, con el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, saqueó Segalmex y desapareció 15,000 millones de pesos. Acabó de un plumazo con 109 fideicomisos y se quedó con más de 46,000 millones de pesos, argumentando una supuesta corrupción que jamás comprobó. Desmanteló la Policía Federal, el Estado Mayor Presidencial, la Agencia de Investigación Criminal, entre otras. A la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía de Delitos Electorales las convirtió en los prostíbulos de sus venganzas personales y recientemente acabó con Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano, y le dio el tiro de gracia a la financiera rural que antes se llamaba Banrural. Igualmente desmanteló el Instituto Nacional de Desarrollo Social, el INDESOL, el Consejo de Promoción Turística ProMéxico, el Instituto Nacional de Ecología, el Instituto Nacional del Emprendedor, el Fonden y hasta el Prospera, entre otros. Pero también programas sociales como los comedores comunitarios, la atención a jornaleros agrícolas o el de zonas económicas especiales. Convirtió a la residencia oficial de Los Pinos en un congal de fin de semana, pero eso sí, se apropió del Palacio Nacional como si fuese su feudo particular. Fuimos como ciudadanos, en la primera etapa de este gobierno, excesivamente tolerantes con un bribón que desde hace más de 3 décadas dejó ver su talante autoritario, quizá con la esperanza de que ya en el poder se moderara u optara por
bordar su paso a la historia como algo que nunca fue, un estadista. Pero en vez de eso, el poder lo embruteció más, lo cegó y lo volvió loco. En su megalomanía sin control, ya sin el poder absoluto que le había dado la mayoría en el Congreso, intentó comprar a parte de la oposición para hacer pasar sus reformas constitucionales, la eléctrica, la de la Guardia Nacional, pero sobre todo la que implicaba el desmantelamiento del INE. La historia ha de registrar como su mayor fracaso en su intento de convertirse en un dictador bananero al estilo de Chávez, Maduro o Daniel Ortega, a una valiente y feroz resistencia ciudadana en defensa del INE y de la democracia que el 13 de noviembre de 2022 y el 26 de febrero de 2023 lo paró en seco y lo hizo ver su suerte. México es un país de ciudadanos insumisos, de espíritu libre y de corazón valiente que ante el agravio a su dignidad y a su inteligencia han sido capaces de lograr lo que la oposición política, las leyes o los medios no han podido por sí mismos: arrinconarlo, derrotarlo y humillarlo en sus afanes autoritarios. La bestia está herida y ahora arremete cínica, grosera y descaradamente contra el INAI, contra la transparencia y contra la ciudadanía que exige rendición de cuentas. Porque sabe con claridad que toda la corrupción putrefacta que ha cobijado tras el manto de la impunidad y de su falsa honestidad ya no se la creen ni los suyos, que lo defienden a pesar de que saben con toda certeza que es más corrupto que Peña Nieto, más violento que Calderón y más conservador que Fox. Si como ciudadanos logramos en 2000 la alternancia, si logramos crear un Instituto Nacional Electoral, si logramos pintar las calles y la dignidad de México de rosa, desde luego que podemos sacar del poder a esta clase política de color de sangre podrida. Más allá de nuestras filias y nuestras fobias políticas o ideológicas, de nuestras diferencias de pensamiento, lo que hoy urge a México es liberarlo de esta tiranía y apostar por una unidad en la diversidad y la pluralidad, lejos de los protagonismos, los egoísmos y las ambiciones personales. Tenemos todo para sacarlos del poder y ponerlos en el basurero de la historia y llamarlos a cuentas con toda la severidad que merecen, sin contemplación alguna y sin la menor concesión, porque hoy más que nunca la defensa de la democracia requiere necesariamente de derrotar en las urnas a quienes la amenazan. Hoy México nos necesita a todas y a todos, los ciudadanos conscientes, libres, dignos y valientes, para defender nuestra patria con inteligencia, con conciencia, con determinación y con convicción. Por eso hemos llegado hasta aquí, hemos avanzado mucho, pero aún no lo suficiente. Sigamos adelante, que ya falta poco, porque aún hay mucho que hacer y porque los demócratas no nos rendimos. Ese es el texto que quería compartirles el día de hoy y aprovecho la oportunidad para invitarles a quienes quieran asistir presencialmente al Foro Unidad y Gobiernos de Coalición que organiza Unidos a partir de este lunes a las 10 de la mañana en Expo Reforma, en la calle de Morelos número 67, en la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc. Hay que registrarse en la liga que les compartí en chat de Telegram. Es necesario registrarse para asistir. El programa consiste en lo siguiente: el lunes 17 de abril hay que estar desde las 10 de la mañana para la inauguración, el registro y la inauguración. A las 11 de la mañana es el primer panel que se llama Gobiernos de Coalición y Cambio de Régimen. El ponente es Diego Valadez del Instituto de Investigaciones Jurídicas. La moderadora es Marie-Claire Acosta. Y participan 3 aspirantes: Claudia Ruiz Macías Salinas, Lili Telles García y Juan Carlos Romero Hicks. A las 13 horas está el panel Gobiernos de Coalición con Perspectiva Constitucional. El ponente es José Ramón Cosío Díaz, el moderador es José Antonio Crespo y participan los aspirantes Enrique de la Madrid Cordero, Gustavo de Hoyos Walter y Santiago Krill Miranda. A las 5 de la tarde es la tercera mesa de este lunes y es la sociedad civil en gobiernos de coalición. El ponente es Luis Carlos Ugalde, ex consejero
presidente del INE. La moderadora es Xóchitl Gálvez y participan como panelistas Beatriz Paredes Rangel, Demetrio Sodi de la Tijera y Silvano Aureoles Conejo. El martes 18 de abril, a partir de las 10 de la mañana, está la política de seguridad en gobierno de coalición. El ponente es Guillermo Valdés Castellanos, la moderadora es Margarita Zavala Gómez del Campo y participan como panelistas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, y Miguel Ángel Mancera Espinosa. A las 12:30 está la política económica en gobierno de coalición. Participan como ponente Macario Esquetino, la moderadora es Cecilia Soto y como panelistas están Ildefonso Guajardo Villarreal y José Ángel Gurría Treviño. A las 14:30 es la clausura de estos foros y estará a cargo de Federico Reyes Hebles. También por ahí les compartí la invitación a el encuentro que vamos a tener con la candidata al gobierno del Estado de México, Alejandra del Moral. Se trata de la adopción de ella como candidata de la sociedad civil, en donde se va a comprometer a asumir los compromisos democráticos de la marea rosa, de la ciudadanía, y como organizaciones sociales estamos invitando a toda la ciudadanía a apoyar a la candidatura de Alejandra del Moral bajo la dinámica de que es indispensable el triunfo en el Estado de México como un paso previo para el triunfo en 2024. Eso sería un aliciente muy importante, además de que sabemos de que hay que derrotar a Morena y a todos sus aliados en cualquiera de las trincheras que nos se presenten, en Coahuila, en el Estado de México como ejercicio previo y en 2024 para fortalecernos. Así es que vamos a adoptar a la candidata Alejandra del Moral como candidata de la sociedad civil, y muchos de nosotros vamos a hacer campaña desde la sociedad civil, sin partidos, sin logotipos. Vamos a hacer campaña. Esto es el próximo domingo 23 de abril a las 11 de la mañana en el Parque Naucali. Eso sí es abierto, no necesita registro, en el helipuerto del Parque Naucali, que está muy cerca de las torres de satélite. Hay lugar de estacionamiento ahí contiguo. El helipuerto está en la parte, digamos, más lejana, que es un triángulo el Parque Naucali, en la parte de la punta que da, digamos, el lado contrario al periférico. Ahí se puede uno estacionar, ahí va a ser muy cerca, está ahí el helipuerto, es un área abierta, ahí podemos vernos. El día de hoy no vamos a tener programa en vivo, ustedes saben la carga de trabajo, estamos preparando el evento del lunes, así es que nos vemos el lunes, vamos a hacer transmisión en vivo, les compartiré la liga desde luego, y regístrense y ayúdenme a compartir este video, pónganle like, suscríbanse al canal, ya casi llegamos a los 60,000, así es que mucho les agradezco si me ayudan a compartir. Bueno, nos seguimos viendo entonces el lunes. Muchísimas gracias por la compañía siempre. Si les gustó este video, ayúdenme a compartirlo. Cuídense mucho y vamos con toda convicción para adelante, porque hay todavía mucha chamba que hacer, pero vamos muy bien. Cuídense mucho. Bye.